Hola amigos y amigas, les damos nuevamente la bienvenida a este espacio que cada 8 días tenemos con la institución hospitalaria Hospital San Juan de Dios del Santuario. Como es uno de los objetivos a través de este espacio televisivo, queremos llegar a todos ustedes con temas en formación para la salud, temas que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida y nos propendan elementos para caminar hacia donde debemos llegar. En el programa de hoy vamos a estar hablando enmarcados en el tema del proyecto de salud mental que se 3, 2, 1. En el programa de hoy vamos a estar hablando enmarcados en el proyecto de salud mental que ejecutamos en nuestro municipio del tema de la autoestima. Para eso nos van a acompañar la psicóloga Cristina Aristizábal, profesional que hace parte de este proyecto, con la psicóloga Laura Ramírez, quien ha sido invitada para hablar de este tema. Esperamos pues que estén muy atentos, sobre todo padres de familia y jóvenes, para que este tema nos sirva para nuestra vida. Bienvenidos. Un cordial saludo para todos. Hoy vamos a estar trabajando un tema que se está desarrollando en el proyecto de salud mental. Como ustedes saben, este proyecto se ha venido desarrollando desde el mes de junio. El tema que vamos a abordar hoy es sobre la autoestima. Hoy tenemos a una invitada muy especial, psicóloga clínica, quien nos va a ayudar a ampliar la perspectiva sobre este tema. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Es para mí un placer estar con ustedes hoy acá acompañándolos en el programa y esperamos que en el transcurso del mismo podamos abordar y tener ciertas claridades al respecto. Laura, entonces, para empezar yo creo que es necesario iniciar precisamente sobre el concepto y la definición de la autoestima. Entonces, ¿cómo la podríamos desarrollar o qué perspectiva tiene usted sobre ella? Bueno, Cristina, la autoestima es un concepto que yo creo que la mayoría de las personas conocemos, manejamos. Es un concepto que incluso desde la familia se hace énfasis, a nivel escolar también, pero aunque la mayoría de personas podemos tener una definición clara sobre lo que es, pocas veces nos damos como en la tarea de comprender cuál es todo ese proceso de estructuración que se lleva a cabo para que éste se desarrolle, bien sea de una manera positiva o de una manera negativa. Como su mismo nombre lo indica, auto es un asunto propio, personal. Estima es un asunto que tiene que ver básicamente con la valía, es decir, la valía personal, la forma como la persona se percibe a sí misma, relacionada directamente con el grado o los niveles de confianza que tiene respecto a sí mismo, el respeto con sí mismo. Y bueno, y de allí se empiezan a desprender una serie de conceptos relacionados con la identidad y con la manera como se desenvuelve en sus relaciones interpersonales y en las diferentes áreas de desarrollo en su vida cotidiana, por ejemplo, a nivel laboral, a nivel escolar, a nivel familiar y en las relaciones que establece a lo largo de su vida. Podríamos decir entonces que con lo que ella nos acaba de decir, es una capacidad que todos los seres humanos tenemos para desarrollar, independientemente de las limitaciones o de las circunstancias que nos encontremos en la vida. Había algo muy interesante que usted mencionaba y era esa valía personal. Esa valía personal, ¿alguien nos la ayuda a desarrollar o es propiamente del ser humano? Bueno, de hecho, Cristina, ambas están implícitas en el concepto de la autoestima y la estructuración de la misma. La autoestima es un asunto que es inherente al ser humano. Todas las personas tenemos unos niveles de valía personal, ¿sí? Pero en todo ese proceso de estructuración, en ciertos momentos de la vida, hay personas que nos acompañan desde las relaciones y los vínculos que establecemos con ellos, que terminan configurando pues unas posiciones absolutamente importantes en la estructuración que se hace al respecto. Digamos que los primeros años de vida constituyen para el ser humano un momento clave en lo que va a ser el transcurso de su vida y a través de lo que va a estar pues enmarcada su existencia. ¿Por qué? Inicialmente
el mundo está configurado para el niño en lo que es la familia. Ese es el primer acercamiento que el niño empieza a tener con el mundo, ¿sí? Las relaciones familiares, específicamente esas relaciones que se establecen con las figuras que son altamente significativas para él. Por lo general, estas figuras representativas son papá y mamá, que terminan configurando también las figuras de apoyo. Bueno, pero en los casos en los que no hay papá y mamá, siempre debe haber un cuidador que hace las veces pues como esta función protectora y de apego. Entonces, a partir de estas relaciones se empiezan a configurar una serie de cosas a nivel intrapsíquico que nos van a determinar el funcionamiento posterior. En cuanto a la autoestima, se empieza, bueno, ahorita hablábamos de que incluye todo el asunto de la autoconfianza, el respeto, del creer en sí mismo, del poder reconocerse merecedor de reconocimiento, de logro, de éxitos. Entonces, a partir de donde se empieza a configurar, inicialmente el niño no sabe definirse a sí mismo, ni sabe reconocer en sí mismo sus sensaciones, sus emociones, o darse un concepto sobre lo que es o sobre la forma como los otros lo perciben. ¿Qué es lo que pasa? Él empieza a estructurarse a partir de lo que las otras personas nombran acerca de él, de lo que dicen que es, de lo que, o sea, de la forma como ven lo que hacen, de la forma como valoran o como lo perciben. Y inicialmente esto termina configurándose como en una realidad única, de poco rebatible, ¿sí? De allí entonces empiezan a configurarse una serie de estructuraciones. Entonces es allí donde se empiezan a estructurar algunas características o rasgos de personalidad. Entonces es muy frecuente observar cómo la percepción que tiene una persona sobre sí mismo parte incluso de la forma como ha sido nombrada, de la forma como ha sido catalogada o cualificada por estas personas significativas de su infancia. Dentro de la estructura, o sea, no podemos hablar, inicialmente no podemos hablar de una estructuración fija, porque de todas maneras, si bien hay un ambiente familiar que nos ayuda a moldear este asunto identificatorio y calificatorio que la persona termina teniendo consigo mismo, hay otros aspectos externos que terminan configurándose o en un asunto que refuerza este tipo de conceptos que se empiezan a estructurar o que pueden actuar como agentes protectores. Sí. Realmente es interesante lo que ella nos puede diseñar y cómo se va desarrollando este concepto tan indispensable para el ser humano, porque sabemos que sin él muchas veces el tono emocional con el que cuenta una persona se puede ver afectado. De allí la importancia de que las personas que se encuentran a nuestro alrededor ayuden de cierto modo a que la persona que se está desarrollando ayude a identificar cuáles son estos aspectos que necesita para estructurar su personalidad. Una de las cosas cuando yo la escuchaba, Laura, sobre el desarrollo y sobre cómo se empieza a implementar este tema, es precisamente cómo papá y mamá contribuyen al desarrollo del mismo. Pero también estaba pensando, y esas personas que no cuentan con esa figura representativa que puede ser papá y mamá, otro cuidador responsable sí puede aportar a este desarrollo. Sí, yo lo decía incluso ahorita cuando hablaba como de estas figuras significativas, ¿sí? Cuando hablamos de papá y mamá, pues yo quisiera que no lo entendiéramos tanto como la persona mamá, la persona papá, sino como la función como tal, ¿sí? Función paterna, un asunto básicamente protector, representante de autonomía, de autoridad, norma, y función materna, un asunto mucho más emocional, más contenedor y de mayor sostenimiento emocional, ¿sí? Igual no podemos desconocer que en algunos momentos papá no puede estar, mamá no puede estar, pero podemos contar con una persona que nos hace las veces de función materna o paterna y que pues de alguna manera nos va a dejar la huella también. De hecho,
usted decía algo muy, muy importante cuando hablaba del tono emocional que está asociado a esto. Cuando hablamos de autoestima, no solamente estamos hablando de sensaciones o de un conjunto de percepciones que se alcanzan a tener sobre uno mismo, sino que también hablamos de esa parte emocional que está asociada a este tipo de percepciones, ¿sí? No es solamente llegar y hacer un conjunto de definiciones o de calificativos, de decir yo soy esto o no soy esto, ¿sí? Va muchísimo más allá. Es la forma como la persona se siente frente a esa definición o a ese conjunto de cualificaciones que se da a sí mismo, ¿sí? Sabemos que papá y mamá son personas fundamentales y ya entendimos también que cualquier cuidador responsable que esté a cargo de un niño y ellos son los primeros entes socializadores en este tema. ¿Qué otros entes o qué otras áreas pueden ayudar a desarrollar este tipo de concepto o este tipo de capacidad? Pues si nos centramos en un asunto familiar, tratando de desenfocarnos del asunto paterno y materno, pues entonces encontramos la relación con los hermanos también como un agente que puede actuar como un asunto protector, pero también como un asunto que puede precipitar una estructuración de autoestima, bueno, digámoslo que en términos sencillos baja, ¿sí? Dentro de lo familiar también pueden haber otros agentes aparte del núcleo primario de apoyo, algunos primos, algunos tíos o incluso muchas veces los abuelos. Culturalmente sabemos que los abuelos están bastante implicados en el proceso de educación de sus nietos. Sobre todo pues como por la estructura familiar que en los municipios seguimos, nos seguimos ciñendo a ellas. Luego de que el niño sale de la casa, pues entonces entra a un ambiente escolar. En el lugar escolar se empiezan a mover una cantidad de sensaciones, se empiezan a tener unas relaciones sociales con el grupo de pares, relaciones con otro tipo de adultos que ya no son los abuelitos o los tíos o los papás, sino que hay unos profesores con los que no solamente se establece una relación de maestro-alumno, sino que también se alcanzan a establecer otra serie de configuraciones que terminan dejando huella a nivel psíquico, ¿sí? Cómo ese maestro nos termina cumpliendo una función también protectora, de acompañamiento, que trasciende la parte de formación académica. Las relaciones con los compañeritos de estudio cumplen un papel fundamental, porque es casi que donde ya se pone a prueba todas las habilidades, no solamente sociales, sino también emocionales, para hacerle frente a diferentes circunstancias de la vida. Ya a nivel escolar nos estamos enfrentando con el asunto del éxito y el fracaso, cuando ganamos o perdemos notas, cuando tenemos que presentar ciertos trabajos, entonces se nos empiezan a dejar ver asuntos que ya han sido configurados o que se han venido al menos configurando en el corto proceso, ¿sí? Cuando hablamos entonces de un asunto, digamos, de los primeros momentos de la parte escolar. Entonces va a ser posible identificar el grado de seguridad que pueda tener un niño para tomar decisiones o por el contrario para moldearse a las decisiones de sus compañeros, para tener iniciativa, para ser participativo. Incluso no solamente es un asunto como tal del asunto académico, sino de las relaciones interpersonales. ¿Qué lugar empieza a ocupar este chiquito en esa relación con esos compañeros y también qué lugar les da a esos compañeros en su proceso académico? De aquí yo creo que se empiezan a enmarcar todas las áreas de desempeño del ser humano. Entonces, después de que el niño ingresa a la zona escolar, entonces en el proceso de su desarrollo se va a ir estableciendo relaciones de amistad muchísimo más profundas. Luego van a venir las relaciones de pareja, cuando empezamos ya como en todo el proceso de enamoramiento y todo esto. Luego van a venir los asuntos laborales y en cada una de estos momentos de la vida pues van a haber agentes que nos van a actuar como protectores o como precipitantes de situaciones que van a confrontar a la persona respecto a su valía.
Si bien es muy interesante todo lo que nos viene desarrollando ella, hay algo que yo rescato mucho y es precisamente rescatar la autoestima como un factor protector que permite precisamente al individuo no sentirse vulnerable frente a ciertas situaciones que tiene en su diario vivir. Eso es sí, quizás uno de los factores que nosotros hemos trabajado mucho en el proyecto. ¿Cuál es la percepción que tiene ahora el joven? ¿Cuál es la percepción que tiene el niño sobre sí mismo? ¿Será que esta percepción trasciende o será que es una percepción limitada a algo físico? ¿Se están permitiendo pensar, ser y hacer desde lo que ellos creen o es algo que se ve influenciado por la sociedad en la que ahora estamos viviendo? Entonces yo creo que en esa medida, y una de las cosas que usted señalaba, entonces, ¿cuáles serían esos factores de riesgos con los que una persona se puede encontrar cuando no encuentra un sosiego o una autoestima muy nutrida de sí mismo? Bueno, vamos a partir de algo, ¿sí? Nunca vamos a poder prescindir del concepto o la valía personal que tiene el ser humano. Si bien en psicología no podemos generalizar asuntos ni característicos representativos sobre algún trastorno o algún factor de riesgo, debemos partir de que siempre debemos hacer una lectura absolutamente subjetiva de cada situación, de cada momento, de cada persona, ¿sí? Sin embargo, es posible encontrar algunas características que nos pueden permitir a nosotros identificar en el ser humano algunos asuntos asociados a vivencias anteriores que han permitido una estructuración o alguna alteración a nivel de su valía personal, ¿sí? A nivel, de la manera sobre cómo él se percibe. Es bastante complejo poder hacer en uno mismo el reconocimiento de una baja autoestima. De hecho, es un concepto un poquito abstracto. Es mucho más fácil poder identificar la sensación que está asociada a la percepción o la definición que se tiene. ¿Sí? Una persona puede decir o hacer de manera descriptiva una definición sobre él mismo, ¿sí? Sin embargo, cuando se enfrenta a determinadas circunstancias, lo que está asociado a ello, es decir, la emoción, no termina siendo, o posiblemente puede no ser un asunto coherente, ¿sí? De hecho, dice que es una persona feliz, pero cuando se va a mirarse de una manera más detenida, más evaluativa, puede reconocer en sí mismo una sensación de desagrado, de inconformidad, de insatisfacción, de rabia con eso que ve en sí mismo, ¿sí? Entonces, no es un asunto, no funciona de una manera estática. A ver, si bien la percepción que se tiene sobre uno mismo perdura a lo largo de la vida, ¿sí? En esencia perdura, aunque pueden haber diferentes fluctuaciones de acuerdo a las vivencias que se van teniendo, que nos van funcionando como agentes resilientes o de resignificación. Hay una partecita que siempre se nos va a mantener allí si no se hace algo con ello, ¿sí? A veces no se hace algo precisamente por el desconocimiento y porque la persona no alcanza a identificar que efectivamente es algo que le produce el suficiente malestar como para tratar de buscar ayuda o ponerse en un momento autorreflexivo. Sin embargo, podemos identificar más allá de esa sensación o de esa definición una serie de conductas que nos van a empezar a hacer, digamos, que como un llamadito de atención sobre, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Entonces nos vamos a encontrar con personas para las que es muy importante contar con la aprobación de otros, y cuando no tienen este tipo de aprobación sobre algún concepto o alguna decisión, entonces no lo hacen por miedo al fracaso, por miedo a permanecer en un lugar de inferioridad. Debido a la misma inseguridad que esto genera. Van a ser personas
o pueden ser personas cuyas características están marcadas por ansiedad, dificultades para expresar lo que piensan y lo que sienten, porque todo el tiempo pueden tener la sensación de que van a ser descalificados o que van a hacer algún juicio sobre esto, o ni siquiera un juicio, sino sentir que es algo malo, que pensar lo que piensan es algo malo, que sentir lo que sienten es algo malo, ¿sí? Entonces, yo no sé, para no caer como en el asunto de generalizar algo que no es generalizable, cuando usted me dice, Cristina, o me pregunta más bien sobre los factores de riesgo, más bien yo me atrevo a decir que hay una serie de características que nos van a funcionar como indicios sobre la posibilidad de, ¿sí?, de encontrarnos frente a una alteración en la estructuración de este concepto en la vida de una persona, y que vamos a encontrar a lo largo de toda la parte de toda la estructuración psicopatológica del ser humano. Algunas veces nos puede funcionar como un asunto añadido a la patología, otras veces como un asunto precipitante de ciertas circunstancias, pero sea el lugar desde el que nos paremos a mirar el ser humano, desde la salud mental o desde la enfermedad como tal, el asunto de la autoestima es un concepto inherente del que no nos vamos a poder desprender, porque siempre tiene su repercusión. Quizás una de las cosas cuando la estaba escuchando y sobre la cual yo deseo subrayar, y es como esa percepción que ahora los jóvenes están construyendo de sí mismos, quizás no trasciende debido a factores que influyen en el contexto que precisamente estos se desarrollan. Encontramos una sociedad que está muy enmarcada desde lo vacío, lo fácil, lo asequible, que quizás todo es muy efímero y pasa sin dejar rasgo alguno, o que si lo deja es para que estas personas se dejen quizás influenciar por cosas que ni siquiera ellos desean, simplemente por pertenecer a un grupo de amigos o porque así lo está exigiendo la sociedad. Y en ese proyecto que nosotros estamos desarrollando, y precisamente hablo del trabajo de la autoestima, se pudo identificar factores indispensables por los cuales ahora están pasando los jóvenes, y es precisamente cómo la sociedad sí influye precisamente en esa percepción integral del sí mismo que tiene. Entonces, cuando usted me hablaba de que no podíamos generalizar sobre esos factores de riesgo, quizás podemos señalar algunos comentarios que salen de los jóvenes de cómo la imagen corporal sí se ve permeada, quizás por un medio de comunicación o quizás por otros aspectos, y cómo esa exigencia física no permite que ellos se observen una exigencia emocional o tener convicción sobre lo que ellos desean, sino que está reducido a algo físico, a algo material. Entonces es aquí donde nosotros nos empezamos a preguntar y vemos que se filtran algunos trastornos alimenticios, se filtra quizás el consumo de sustancias psicoactivas y otros aspectos así que van generando quizás aspectos que el joven no desea, sino que lo hace precisamente como por un currículum oculto, que nosotros ahora estamos inmersos en esta sociedad. Otra de las cosas que me parecía muy bonito, que quizás qué bueno que usted la pudiera desarrollar, y es ¿cómo está viendo usted ahora esa percepción del joven, cierto? Usted, que precisamente su trabajo se lo permite, tener una visión más clínica sobre la persona y de cómo se está desarrollando eso. Es decir, esa percepción, ¿usted cree que está aislada, que hay factores que influyen en esta, o que sí le estamos apostando a la subjetividad? De hecho, ese concepto de subjetividad me parece a mí que por cultura, que por las condiciones o las modificaciones que hoy estamos experimentando a nivel social, se ha desdibujado un poco en la manera en que el individuo cada vez se ha ido fusionando con figuras, medios de comunicación, equipos de trabajo, grupos de amigos. Y si bien, entre comillas, se le apuesta al asunto de la subjetividad, es decir, la participación individual
de este sujeto en cada una de estas áreas, lo que encontramos es que el sujeto en este tipo de relaciones se pierde, ¿sí? Entonces, ese asunto del sí le estamos apostando a la subjetividad, lo dejo más bien como en un interrogante, ¿sí? Precisamente por lo que estamos evidenciando. Laura, agradecerle enormemente por ese desarrollo tan bonito de cómo se consolida la autoestima y aclararles nuevamente cómo es de importante, y lo que ella nos ha dejado hoy muy claro es cómo volvemos a rescatar esas figuras parentales en ese desarrollo tan imprescindible del ser humano, ¿cierto? Cómo esto se convierte en una base sólida para que él se pueda desarrollar con una base de confianza y un apego seguro, de cómo esta persona luego puede salir de ese vínculo paternal y desarrollarse de manera autónoma, ¿cierto? Y que esto le permita ser autosuficiente y él mismo poder construir sus propios logros y sus propias metas y trazarse obviamente objetivos. Entonces me encantó que precisamente hubiese hecho tanto énfasis en la familia, porque es de las cosas que nosotros también hemos desarrollado y trabajado mucho, cómo apostarle nuevamente a ese vínculo que es tan imprescindible para el desarrollo de nosotros. Bueno, Laura, entonces para que a nuestros televidentes les quede claro el concepto de la autoestima, ¿qué podemos concluir entonces con este tema que usted nos ha desarrollado? Bueno, principalmente que cuando hablamos de autoestima aludimos básicamente a un conjunto de percepciones y a las emociones que están asociadas a dicho conjunto, ¿sí? Que es un proceso de desarrollo en el que la participación de las figuras parentales cumplen una función determinante y que los espacios en los que nos empezamos a desempeñar nos pueden funcionar como agentes protectores, pero también como agentes que nos pueden precipitar patologías o al menos una sensación de malestar, una sensación continua de malestar. Apostarle finalmente a la prevención, ¿sí? Básicamente la parte que yo conozco sobre el desarrollo del proyecto de salud mental que ustedes han estado desarrollando a lo largo pues de todo este periodo, ha sido un proyecto que le ha apostado precisamente a la promoción y a la prevención. ¿De qué? De la parte infancia y adolescencia, y cómo han podido trabajar en conjunto con esos padres de familia y con los profesores. Seguirle apostando básicamente a la promoción y a la prevención, y también de una manera pues actuar como agentes de intervención en los casos en los que ello sea necesario. Está allí todo lo que podamos hacer para prevenir lo que pueda pasar más adelante. Seguir trabajando de manera interdisciplinaria pues en todo este tipo de problemáticas que terminan también convirtiéndose en un asunto social, no solamente individual sino también social, y poder seguir contando con el respaldo y el suministro de recursos por parte de las administraciones municipales, el apoyo de los hospitales, que es desde donde realmente se puede realizar un proyecto general sobre salud mental. Teniendo muy claro ese desarrollo tan específico y tan preciso que nos ha hecho la psicóloga, a ustedes padres de familia, a usted niño, a usted joven y a usted adulto, recordarles que en el hospital siempre cuentan con el servicio de psicología. Si hay alguien con alguna inquietud, alguna duda o pregunta sobre este tema, no duden en venir y hacerse presente, que nosotros estaremos aquí apoyando, direccionando y orientando cualquier dificultad que se les presente. Agradecerles enormemente y esperamos que nos podamos volver a ver en otra ocasión, trayéndoles también las conclusiones sobre el proyecto que nosotras desarrollamos. A Laura, agradecerle enormemente y qué bueno seguir contando con usted por acá.
Gracias por habernos acompañado en este espacio de la empresa social del Estado, Hospital San Juan de Dios. En este tema que hemos tratado hoy de la autoestima, que esperamos pues que llegue a cada uno de ustedes, sea de importante. Otra vez. Don Josio. ¿Cómo está, don David? Vamos vientos. Listo. 3, 2, 1. Gracias por habernos acompañado en este espacio de la empresa social del Estado, Hospital San Juan de Dios. El tema que le hemos traído hoy, esperamos que realmente brinde elementos para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, desde nuestros hogares hasta nuestra vida social, como ha sido el tema de la autoestima. Como le decía Cristina al finalizar el tema, desde ya también los invitamos para que accedan en nuestra institución. En nuestro portafolio de servicios está precisamente la psicología. Los invitamos para que se acerquen cuando consideren que sea necesario para mejorar su salud mental, acercarse a este servicio. Recuerde que el servicio de psicología no va encaminado a aquellas personas que tengan problemas a nivel psicológico, lo que comúnmente conocemos como los loquitos, no. La psicología nos ayuda para que encaminemos nuestra vida de acuerdo a unos elementos que nos van a brindar unas mejores herramientas para seguir adelante. Antes de finalizar, les recordamos a todos ustedes que desde el pasado mes de abril nuestra institución asigna las citas médicas de consulta general a través de la línea telefónica. No se les olvide llamar al 546-0050. Esa es la única línea habilitada para obtener nuestra cita médica. 546-0050. Una vez la operadora o el operador nos conteste, vamos a marcar la opción número 1 que está precisamente direccionada a la asignación de la cita médica. Una vez marquemos la opción 1, se nos contestará y directamente de acuerdo a la disponibilidad con la que cuente nuestra institución en ese momento, se le dará la cita médica para el día siguiente o en los 2 o 3 días subsiguientes. Así que los invitamos para que tengan en cuenta esto. Gracias por acompañarnos. Esperamos que nos acompañen nuevamente en un espacio de la empresa social del Estado, Hospital San Juan de Dios.